Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos los asistentes aquí en la sala y también a todos los compañeros que estáis conectados a través del ordenador. Vamos a dar paso a una nueva sesión dentro del marco del proyecto Ética en la Facultad de Economía, formando futuros profesionales con éxito. Estamos ya en nuestro quinto curso de este proyecto, con lo cual cada vez se hace más difícil el encontrar cosas que nos faltan, pero aún así siempre hay cosas que nos faltan para completar nuestra formación. Hoy vamos a contar con la presencia de Ginés Marco. Ginés Marco es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia, también es licenciado en Derecho por la UNED y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia. Es profesor de Ética en las Organizaciones en la Universidad Católica de Valencia y actualmente es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras y Humanidades de la Universidad Católica. El profesor Ginés Marco cuenta con una medalla de reconocimiento del IVASPE por su trayectoria profesional de más de 15 años como docente de ética policial. También es profesor colaborador en escuelas de dirección y además es el director del Instituto Universitario de Investigación en Filosofía Edith Stein e investigador principal de un grupo de investigación sobre confianza y lealtad en las relaciones político-institucionales, y en base a ello le hemos dicho que nos acompañará hoy para hablarnos precisamente de de confianza y de lealtad en las relaciones personales e intraprofesionales. Dirige además la Cátedra Pavasal para estudios de liderazgo y gestión de las organizaciones, así como dirige también el Máster Universitario en Marketing Político y Comunicación Institucional, que ha obtenido 2 premios internacionales en su haber. Tiene ya por Estados Unidos y también por México. Es una persona que yo no sé cómo alarga el tiempo y le da para hacer tantas cosas, porque a pesar de todo ello ha escrito muchos artículos y ha impartido centenares de conferencias arreu del món, ¿vale? En todo el mundo, tanto en Estados Unidos como en España, Reino Unido, Holanda, Finlandia, Austria, Portugal, Italia, Grecia, Brasil, Colombia, es decir, en cualquier parte del mundo ha estado Ginés de alguna forma pues impartiendo, ¿vale?, todos sus saberes. Y por eso hemos querido aprovechar hoy la oportunidad de que también nos acompañe a nosotros y que nos hable un poco de esa confianza y esa lealtad que tenemos que tener en las relaciones interpersonales y también intraprofesionales. Os dejo ya con él, espero que sea provechosa esta nueva charla de formación que vamos a tener, y él va a utilizar unas transparencias que luego dejaremos a disposición de todos para que si en algún momento queremos volver a retomar esta información, ¿vale? Muchas gracias y os dejo ya con él. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la amable invitación que me ha cursado la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, para impartir una sesión de formación que va dirigido al profesorado y que va dirigido también pues, a estudiantes universitarios. Lo bueno de estas sesiones es que en este formato bimodal que estamos adoptando, pues valen en directo y valen también en diferido, porque se les puede dar pues, la necesaria proyección a todo el mundo. Incluso. Para mí es un honor poder estar aquí y agradezco muchísimo al profesor doctor Don Manuel Bien, que me ha cursado esta invitación en el marco también de este asentamiento colaborativo a gran escala que tiene la Cátedra IECO, el Instituto de Ética para la Comunicación de las Organizaciones, con la Facultad de Economía. Y bueno, pues es un orgullo estar aquí y siempre que he venido a esta casa he aprendido mucho y espero también hacerlo en la sesión de hoy. La temática que nos ocupa, y quiero agradecer a la vicedecana de la Facultad de Economía su presentación, su amable presentación, pues la temática que nos ocupa, como bien decía ella en la presentación que me ha hecho, pues es una temática, digamos, que yo sigo de cerca, más que nada en las relaciones político-institucionales, pero es por una cuestión estrictamente metodológica o porque me dedico más bien a la filosofía política en mi campo de docencia e investigación.
pero eso no significa que no podamos tratar de estos temas también en las relaciones interpersonales e interprofesionales. Y de eso quiero tratar hoy. ¿Y por qué? Pues algunos dicen que se tratan los temas cuanto más falta estamos necesitados de ellos, ¿no? Pues esa es una opción, pero no es estrictamente la más viable, a mi modo de ver, la de mayor peso. Se trata, a mi modo de ver, de intercalar, de interseccionar la ética en todos los campos del conocimiento y sobre todo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal. Y precisamente en un entorno como el actual, donde hay tal confusión de ámbitos entre lo privado y lo público, donde no hay horarios de trabajo, como se suele decir, donde trabajamos en casa y trabajamos en un escenario, digamos, acotado, pero podemos trabajar luego en casa y un largo, etcétera, pues bueno será, más que establecer compartimentos estancos, incorporar una necesaria proyección en clave de plano inclinado entre lo interpersonal primero y lo intraprofesional después. Podemos dejar para una tercera fase lo institucional, lo interinstitucional, que está absolutamente de moda hoy. Muchas gracias. Se habla mucho de confianza, y yo diría que se habla más de lealtad hoy, pero incluso se habla todavía más de deslealtad. Aparece como grandes titulares, pues con grandes alardes tipográficos en la prensa. Recuerdo un editorial reciente en un medio de comunicación de gran tirada nacional, donde se acusaba a un protagonista de un Consejo de Ministros de ser manifiestamente desleal. Parecía que el título del editorial era precisamente deslealtad. Y esa deslealtad pues tiene muchas lecturas, como es natural. Pero la primera de ellas, sin lugar a dudas, es en clave de traición, que es como decir, te han dado mucho y correspondes muy poco o muy mal. Por tanto, la lealtad se puede llevar a extremos insospechados de vinculación. Y hoy también es un momento, el tiempo presente es un buen momento para hablar de vínculos. Es una temática de enorme interés para la filosofía, moral y política. Y también es de enorme interés para la economía, por supuesto. Se habla mucho de crear equipos, de promover espacios de trabajo significativo para los partícipes, y eso implica, sin lugar a dudas, vinculación entre los coprotagonistas en futuros procesos de toma de decisiones. Vinculación en el sentido de sentirse uno gratamente integrado en un equipo de trabajo. Vinculación en el sentido de saberse partícipe de decisiones que le afectan. Y vinculación en clave de saber que los demás esperan mucho de mí y yo necesito estar a la altura de las circunstancias. Esto último enlaza directamente con el factor confianza. Y el factor confianza tiene pues dos partes, dos elementos integrantes, que es la parte, digamos, de quien se arriesga a confiar y la parte de quien procura hacer méritos para ganarse la confianza que otros depositan en su persona. Y es una relación, digamos, dinámica. Una relación que está sometida a avances y, por qué no decirlo, también a retrocesos. En el campo de la lealtad, digamos que hay menos altibajos, por así decirlo. La lealtad es una convicción muy fuerte que se tiene respecto de una causa, respecto de una persona, respecto de una institución también, respecto de un partido político, por qué no decirlo, respecto de una idea. Y decía Aristóteles que, en un sentido, digamos, muy matizado, que la virtud está en un término medio. Pues habría que decir que la lealtad es una de las virtudes por excelencia que requieren de un término medio. ¿Por qué? Pues porque quizá la deslealtad no está en el extremo opuesto a la lealtad, como a simple vista parecería. Y por otra parte, porque hay otro factor que tiene enorme alcance, y es que la lealtad, en un sentido radical, puede convertirse en una ideologización de una persona, de un proyecto, sobre todo de un proyecto, y sobre todo de un proyecto político. Y eso implica cerrazón, implica pues
escasez de miras implica, como es natural, pues riesgo de tomar decisiones incorrectas. Bien, pues esta es un poco la presentación de esta sesión y, por supuesto, en disposición estoy, como es natural, de no solo de ir pasando materiales de diapositivas, sino también pues ir dialogando con los presentes y, como es natural, pues que haya espacio para el coloquio final. He querido adentrarme en un objeto y método de investigación para no tratar de esto de un modo estrictamente coloquial, que también se podría hacer. Y he querido pues plantear por qué este título. Y sobre todo he querido llamar la atención sobre dos modelos filosóficos para abordar cada una de estas cualidades, la confianza y la lealtad. Un modelo, digamos, basado en Aristóteles y un modelo basado en la filosofía analítica, respectivamente, que es un modo de establecer que hay una pluralidad filosófica también en cuanto a la necesidad, filosóficamente hablando, desde distintas vías, desde distintas perspectivas, de abordar esta temática. Y una objeción que suele salir en estos casos es, ¿tiene algún sentido hablar de esto en un lugar que no sea una facultad de filosofía? Pues sí, tiene sentido, porque los temas que aquí van a abordarse tienen necesaria proyección en el ámbito de las organizaciones. Y precisamente porque en una facultad de economía, si de algo se ocupa precisamente es de gestionar y dirigir organizaciones, y para eso pues tiene un crucial departamento para ese menester, pues precisamente por eso hay razón para incorporar conceptos de ética en organizaciones y de confianza y lealtad también en personas y respecto de organizaciones. Voy a hablar de por qué abrir espacio a la confianza y también voy a hablar de los límites de la lealtad, que es uno de los temas que me han ocupado en estos últimos meses en profundidad y que desde luego tiene enorme proyección político-institucional, que es la que le doy en otros foros y lo dejaré para otra ocasión respecto a las ideas, a los apuntes que plantearé ahora mismo. Robert Spemann desde la filosofía aristotélica, Simon Keller desde la filosofía analítica abordan respectivamente confianza y lealtad y lo hacen en clave interpersonal y lo hacen también en clave corporativa. Qué bueno es, ya digo, como antes comentaba, no centrarnos solo en lo interpersonal como si quedara en una relación privatista de puertas adentro, de familia hacia adentro, cuando la familia tiene vocación de salida hacia la sociedad, de influencia en la sociedad. Y qué mal haríamos si nos centráramos solamente en lo corporativo o institucional, como si las personas que integran una organización no tuvieran vida personal. Y esa vida personal no influyera, y tanto que influye, en su devenir organizativo cuando trabajan luego en una corporación. Y lo importante aquí es que tanto confianza como lealtad son conceptos intangibles. Y cuando hablamos de intangibles significa que tienen difícil observación y experimentación. Y eso es algo que para paradigmas basados en una cientificización, en un cientismo también dirían otros, de ese paradigma dominante propio de las ciencias de la naturaleza que quiere extravasarse, que quiere proyectarse sobre las ciencias humanas y sociales, y parece que todo se puede computar, todo se puede convertir en un algoritmo, diríamos hoy, pues evidentemente la confianza y la lealtad no son buenos patrones para ello. Se habla mucho de lealtad, antes decía, también de deslealtad, incluso más que de lealtad, pero pocas veces se advierte su genuino sentido y significado. Y es un momento bueno, esta sesión de hoy, para que nos adentremos en qué significa realmente lealtad. Lo intentaré hacer más tarde. Relaciones interpersonales, relaciones intraprofesionales, relaciones sin escisiones, relaciones en clave de continuidad, en clave de círculos concéntricos, que aborden primero la dimensión interpersonal y después la dimensión intraorganizativa. La primera tesis, digamos, de esta sesión tiene como referente a Robert Spemann, filósofo alemán recientemente fallecido,
y que nos plantea que el control sin confianza no es eficiente. Y esto pues es de enorme trascendencia también en el ámbito de la dirección de personas. Significa que el control es una herramienta técnica que tiene su virtualidad, pero que tiene que estar al servicio de un proyecto de mayor escala. Y sobre todo tiene que estar al servicio de la persona en su totalidad, no solo de un rendimiento esporádico de esa persona. Y digamos que el control es una parte posterior, que debe venir precedido por la confianza. Y la pregunta que nos podemos hacer, o que se hace Robert Spemann y con él nosotros, es si somos dueños de la situación. Es curioso, pero esta pregunta, hace unos años, cuando la estudié por primera vez, cuando profundicé en ella por primera vez, veía yo al yo autónomo, del que habla tanto la filosofía moderna, como el paradigma del ser dueño de la situación. Y precisamente en tiempos de pandemia, desde hace, pues en Europa, desde hace pues 13 meses, vamos a llamar, 13, 12 meses, pues ya estamos viendo que no somos dueños de la situación, sino todo lo contrario. Que hay muchos temas que se escapan de nuestra intervención y que podemos tomar decisiones pensando que todo va a ser pues como predecible, diríamos, mañana, pasado mañana, y a lo mejor sucede justamente lo contrario. Dice Robert Spemann que no somos dueños de la situación y no lo somos ni en un sentido cosmológico ni en un sentido antropológico. Cosmológico porque hay muchos aspectos que están fuera de nuestro control, desde el clima a desde cualquier accidente que podamos sufrir, incluso nosotros mismos, cualquier accidente, diríamos hoy, cerebrovascular. Y antropológico, pues porque no hemos pedido permiso para nacer, o también no nos han pedido permiso para que naciéramos. Y no hemos escogido nuestros padres, y no hemos escogido nuestro lugar de nacimiento, y a partir de ahí, pues no hemos escogido muchos aspectos que nos han marcado, seguro que para bien, pero que nos han marcado no como para condicionarnos definitivamente, pero sí que han tenido una poderosa influencia sobre nosotros. Por eso, en tiempos como los actuales, donde se habla mucho de deconstrucción y de desmantelar todo lo heredado porque parece que la tradición como tal, o lo que uno ha recibido, debe ser revisado radicalmente y replanteado desde sus orígenes, debe ser, digamos, desedimentado, debe ser desmontado, pues es bueno pensar que no venimos del vacío y que hay muchos aspectos que no están en nuestra mano y que nos han marcado definitivamente, ya digo. No dominamos muchos aspectos de nuestra vida y hemos sido creados y dados a luz sin nuestra participación. Y aquí viene un aspecto esencial en clave antropológica, que es que dependemos de la cooperación. Nos podemos imaginar en tiempos de pandemia si no hubiera habido esa cooperación social que está habiendo y si no hubiera habido tantos profesionales sanitarios que hayan dedicado tantas horas como han dedicado, con tantísimo desgaste, con tantísimo estrés sanitario que se llama ahora, para poder atender pues esas guardias interminables con casos que muchas veces no los hemos visto a través de las pantallas de la televisión, para, como es natural, para preservar la privacidad de las personas que ahí están, pero nos imaginamos pasillos o salas con docenas de camas agolpadas, ¿no? Yo recuerdo que por una de las avenidas de Valencia por las que suelo transitar, pues suelo mirar muchas veces pues lo que hay en los edificios sanitarios y me hago cargo de lo que ahí están haciendo. Y hasta hace poco veía despachos donde ahora veo camas y goteros. Y ha cambiado muy poco en cuanto al factor tiempo, pero es bastante significativo que lo que antes eran espacios administrativos ahora están sirviendo para abastecimiento de pacientes en una situación crítica. Dependemos de la cooperación, dependemos de los demás. No podemos estar solos, por así decirlo. Necesitamos del concurso y del apoyo de personas concretas y, por qué no decirlo, de instituciones concretas también. Si las personas concretas y las instituciones con las que interactuamos nos dan la espalda, tenemos poco futuro. Que es como decir, la autarquía absoluta no tiene ningún sentido. Nunca lo ha tenido, pero menos lo tiene ahora.
y la pandemia y la pospandemia nos puede ayudar bastante en ese sentido, para revisar nuestro patrón de actuación y patrón mental, que hasta ahora, como antes decía, era el del yo sin trabas. El yo, no el nosotros. El yo que tiene capacidad para decidir sobre su vida, sobre su muerte, que tiene capacidad absolutamente para todo. Pero el yo depende de otros. Cada vez más. El yo necesita del concurso de otros. Necesita del apoyo y del soporte de otros. La autonomía no es posible, y mucho menos en el sentido absoluto de la expresión. Aunque lleguemos a ejercer tareas de gobierno en una organización jerárquica, siempre nos encontraremos con el hecho de que nunca seremos los únicos poderosos. Dependeremos de la buena voluntad de otros. Y los que están al frente de una organización deben saber, en el sentido inverso, que la identificación de los colaboradores con sus propios proyectos personales y profesionales nunca será absoluta. Que es como decir que quienes gobiernan a otros, que no estén seguros de su lealtad, porque no la tienen garantizada. Es decir, puede haber, y de hecho hay, muchas oportunidades para desmarcarse, que se dice hoy, para venirse a un lado, para no tomar con tanta consideración lo que antes incluso lo veía con agrado. Ahora hasta me molesta, quizá por el grado de saturación que tengo respecto a ese credo empresarial que se me transmite por activa y por pasiva, pero en que cada vez creo menos en lo que estoy haciendo. Porque he perdido de vista el sentido de lo que estoy haciendo. Porque he dejado de preguntarme en torno al para qué de lo que estoy haciendo. Y me veo inundado por la rutina y, por qué no decirlo, por la mediocridad. Estas son quejas que en muchos son capaces de verbalizar cuando tienen sobre todo algún interlocutor que les invita confiadamente a abrirse. Y no sucede muchas veces en muchas organizaciones. Tenemos que buscar estos canales hacia afuera o desde fuera. Dice Spemann que la famosa consigna de Lenin, la confianza es buena, el control es mejor, solo es cierta en casos excepcionales. En el sentido, digamos, tecnocrático de la expresión, sí, pero no en el sentido moral de la expresión. ¿Por qué? Porque en el sentido tecnocrático, la eficiencia, que es una palabra especialmente significativa y en la que se trabaja mucho en una facultad de economía, pues puede ser de lo más inhumana que nos podemos imaginar. Puede suponer ahorrar costes pagando precios elevados. El control sin confianza no es eficiente, tampoco llega a ser eficiente. Esa es la tesis de Spemann. Pero hay algo que apunta Spemann y también supone romper el paradigma de la modernidad, el paradigma de que todo precisa de justificación ulterior. Y Robert Spemann plantea que es natural confiar. Y es más, que cuando dejamos de confiar no es algo precisamente natural, sino es algo en virtud de una experiencia fallida. Mientras que vivamos en el mundo tenemos que confiar en los demás. Dice Robert Spemann que la autonomía absoluta, como algunos la entienden, solo se ejercita cuando uno decide acabar con su vida, y de hecho acaba con su vida. Pero mientras que uno viva en el mundo, necesita confiar de los demás. Hoy que tenemos esa tendencia a proyectar sobre imagen todo lo que hacemos, e incluso esa tendencia a convertir en un espectáculo nuestra propia vida muchas veces insulsa, mediocre, pues algunos tienen como pretensión firmar su propia muerte, lo cual es algo, podemos decir, inconcebible hace varias décadas, entre otras razones porque no había un soporte tecnológico para ello. Pero ya digo que es bastante sintomático de una sociedad y de una generación pues, que ha perdido referentes y que se ha convertido cada uno en su propio referente, pero muy efímero, hay que decir.
La confianza presupone una relación bilateral que implica abandonarse en manos de otro. Y ese es el primer paso. Hacerse vulnerable, hacerse dependiente. Valorar la dependencia en el buen sentido de la expresión. Que es como decir, la dependencia no me cosifica, no me hace menor de edad, me hace ser más fuerte. Porque yo dependo y al mismo tiempo otros dependen de mí. Y el hecho de que otros dependan de mí me hace ser muy responsable, o me debería hacer ser muy responsable. Si nadie depende de mí, si cada uno tiene su vida en sus propias manos, no hay responsabilidad posible. Y en cierto sentido tampoco podemos hablar de bueno o de malo en esa perspectiva. Y nada habría que penalizar, habría que decir también. La confianza supone un modo de hacerse vulnerable. Y eso, por supuesto, está totalmente en contra del paradigma dominante, del paradigma de la certeza, que busca la objetivización total, la neutralidad, la imparcialidad, la supuesta objetividad, etc. Y eso es lo que plantean muchos discursos hoy en ciencias sociales. El discurso, digamos, de la neutralidad. El discurso de salir de todo vínculo para analizar con una perspectiva de juez imparcial. ¿Y eso es posible? Pues sencillamente no es practicable. Se puede intentar por poco tiempo, otra cosa es que se consigan muchos frutos. Más bien no. Y hay otro apunte que plantea Robert Spemann de especial alcance hoy. Para algunos nada hay bueno ni malo, sino todo se juzga en función de cómo lo argumentes. Por tanto, nos encontramos en un nuevo escenario que yo conozco de cerca por mi propia trayectoria profesional, donde el factor retórico asume un alcance inusitado. Que es como decir, lo importante es que incorpores buenas cláusulas de estilo, buenas cláusulas en tus discursos, no solo para hacerte entender, sino para persuadir hasta el extremo. Como todos nos podemos imaginar, hay una delgada línea roja entre persuadir y manipular, entre supuestamente decir la verdad siempre y en toda ocasión, a mentir una y otra vez también. Pues esos extremos se están dando, y curiosamente también se puede dar un fenómeno que es bastante contemporáneo, que es el llamado el fenómeno de la anestesia social, por el que uno puede digerir cuantas mentiras le vengan, si después de escuchar lo que escucha le hace sentirse más fuerte, más, vamos a decir, más falsamente motivado. Porque hay motivación verdadera, motivación que te lleva, digamos, al servicio a otros, a la verdadera trascendencia, y hay una motivación fallida, que es la motivación de creerse uno bien consigo mismo de un modo efímero, porque considera que tiene por un momento pues mayores dosis de prestigio, de poder, de influencia, y al cabo de un tiempo se ve que todo eso se va a pique, como se suele decir, y la supuesta motivación extrínseca acaba siendo tan cortoplacista que se queda difuminada en nada. El profesor Manuel Guillén, que está aquí, pues conoce a fondo y es un maestro sobre esta temática, y poco puedo decir yo que no haya transmitido a él en sus libros recientes. La confianza no es un invento artificial, es de lo más natural. Y dice Robert Spemann que los psicólogos hablan de una confianza originaria de la mujer y del hombre, y que tiene como paradigma la confianza del niño pequeño en su madre. El niño no se decide a confiar, el niño se abandona en su madre. El adulto, ya no niño, está en condiciones de repensar y de desandar lo andado. Está en condiciones entonces de desconfiar. Pero inicialmente todos confiamos. Lo que podemos aprender no es la confianza, sino la desconfianza. El factor confianza es de lo más innato. El factor desconfianza viene con el tiempo.
y en ocasiones viene para quedarse. Y cuando se queda, pues genera un cierto malestar. Y cuando viene a temprana edad, ese factor de desconfianza, pues implica un hastío prematuro, un desencantamiento. Y hay muchos jóvenes, o más bien adolescentes, que ya están muy desencantados hoy. Quizá porque su madurez la han entendido en clave de probar muchas experiencias todas ellas efímeras, que no les han dejado pozo, sino que en algunos casos les han dejado patologías de toda laya y condición. La confianza remite a la verdad. Confiar en alguien significa motivar intrínsecamente a ese alguien. Y remite no a una verdad argumentativa, sino a una verdad vivencial. Mentir a alguien que de todos modos no nos cree es más fácil que mentir a alguien que se fía de nosotros. Volvemos al capítulo de los vínculos que comentábamos al principio. Nuestra sociedad está entretejida de vínculos. Y en los vínculos que vamos labrando es muy fácil, es muy sencillo decir la verdad. Nos cuesta mucho mentir en esos casos porque se nos nota demasiado. Cuando la relación es de impersonalidad absoluta, de anonimato, entonces, ¿qué más da decir una cosa que la otra? Se preguntarán algunos. Pues sí, evidentemente importará menos. Importará menos decir a quién he votado en unas elecciones donde acabo de depositar mi papeleta en una urna. Porque quien eso me pregunta, pues es posible que no le vuelva a ver nunca más. ¿Y qué más da decir? ¿A usted qué le importa? Podríamos plantearnos, ¿no? Es fundamental entretejer nuestra sociedad en clave de redimensionar los vínculos que no que nos atan, sino que nos hacen, en este caso, más fuertes. Robert Spearman habla de 3 niveles de confianza en personas, en cosas y en instituciones. La confianza en personas es la paradigmática, es la confianza en clave de acto humano que proyectamos sobre personas que se desenvuelven en un marco de libertad y por tanto pueden dejar de confiar en cualquier momento. Y eso sí, costará, como es natural, recuperar esa confianza perdida. ¿Cómo surge la confianza en personas? Pues no hay regla general. Volvemos al concepto de intangibilidad con todo lo que ello conlleva. Pero dependerá de la persona en la cual otro despierta confianza, de los méritos que acredita la mencionada persona y del comportamiento excelente de sujetos individuales que ante cualquier cambio o contingencia en el plano personal o corporativo han acabado por convertir en hábito el hecho de anteponer los intereses de los demás a los suyos propios. Y es interesante el concepto de mérito porque precisamente es uno de los conceptos más denostados del momento presente. ¿Y por qué? Pues porque más bien se habla mucho de igualdad absoluta, de igualitarismo, y el igualitarismo está reñido con el mérito. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que no nos creemos la aportación de cada quien porque no hay ningún patrón, digamos, para valorarla. Es más, estamos convencidos de que todos somos iguales y lo que es peor, no es que tengamos igualdad de inicio, cosa que no es real, pero podría ser de interés, sino que algunos llegan a exigir igualdad de resultado. Y cuando se exige y se logra, forzándolo como es natural, la igualdad de resultado, obviamente no hay ningún mérito que hacer constar. La confianza en cosas implica, digamos, para Robert Spearman, implica, digamos, una apreciación básicamente figurativa, porque confianza realmente se predica solo de personas, no de aparatos. La confianza se predica de personas que pueden ganarse trabajosamente la confianza y dilapidarla rápidamente. Esa es perfectamente la analogía que cabe establecer entre autoridad y poder. La autoridad se gana trabajosamente, se pierde rápidamente. No sucede lo mismo con el poder, como tenemos pues, constancia. Uno puede perder autoridad, pero no necesariamente perder poder de forma inmediata. Cuando nos referimos a la denominada confianza en aparatos,
estamos hablando de una confianza en un sentido metafórico. Creemos en la persona, creemos en el médico que nos somete a exploraciones de toda índole. No creemos en el aparato propiamente dicho. Creemos que solo nos expone a aquellos aparatos de cuya eficacia y fiabilidad está convencido y a los que se expondría si estuviera en nuestra situación. Y confiamos, y aquí viene un aspecto central para tratarlo en una facultad de economía, confiamos en que un profesional no esté condicionado principalmente por criterios económicos, que no sea negligente o mal informado, y que al aplicar tales aparatos no siga meramente unas modas sin previas comprobaciones. Esto lo podemos trasladar también al ámbito político institucional, y sobre todo a la gestión de la pandemia, que es uno de los temas que más ríos de tinta han hecho correrse, y en donde la principal percepción que yo acabo de tener, y después de comprobar lo acontecido en estos meses que llevamos de gran sufrimiento, es la necesaria vivencia de la humildad en la acción política. La humildad es un primer paso para establecer nuevos vínculos, incluso entre ideologías opuestas. Pero cuando se cometen errores de bulto o errores gravísimos que tienen consecuencias devastadoras, y no solo no hay humildad, sino que hay verdadero deseo de dar lecciones a todos los demás, hay, como es natural, un hastío, un desgaste y un sentimiento cada vez más fundado de que nos han tomado el pelo, de que nos han engañado del modo más brutal. Eso sí, algunos tardan más que otros en darse cuenta de ese factor. Por otra parte, la confianza no se puede delegar ni en un aparato ni en una comisión de ética. Hoy proliferan las comisiones de ética, que tienen un carácter consultivo pero no vinculante. Y esas comisiones muchas veces sirven para que algunos que toman decisiones refrenden esas decisiones, y si el tema sale mal, pues la culpa será de los miembros de esa comisión. Pero conviene tener en cuenta que el consenso tiene sus límites y que la delegación de la toma de decisiones también tiene sus límites. Y decidir tiene un proceso, digamos, autorreferencial. Implica decidirse con todas las consecuencias. Y no es fácil. El consenso tiene sus límites, no basta con que lleguemos a acuerdos entre unos y otros o entre todos para llamar a las cosas de otro nombre, y las decisiones, ciertas decisiones, no se pueden delegar. Los políticos que han podido salir fortalecidos con la crisis de la pandemia son los que han estado en primera línea del campo de batalla. Los que no han mandado a emisarios para que les informen de cómo está la situación, sino que han pasado muchas noches de insomnio para estar cerca de los que más sufrían. Pero también lo podemos hablar de esa gran nevada que hemos vivido en Madrid en fecha reciente, y en donde se originó un auténtico colapso climatológico, para que se vea claramente que en el sentido cosmológico pues nuestra vida no está en nuestras manos. Nadie podía presagiar que pues un aeropuerto internacional pudiera estar tantas horas cerrado al tráfico aéreo, y se pudiera paralizar tanto una ciudad y un área metropolitana con millones de afectados. Me comentaban algunas profesoras del máster universitario en marketing político que tuvieron que estar 4 días sin poder salir de su propia empresa porque estaban incomunicados, no podían salir por la nevada de su propia organización y no podían ni comer siquiera. Era una situación ciertamente crítica. En momentos de enorme dificultad vemos la necesidad de la formación en quienes toman decisiones para que no vivan y no trabajen de prestado, que es lo que muchas veces da la impresión, que trabajan de prestado, que es como decir que otros, los asesores, son los que les van marcando el guión porque ellos por sí mismos no tienen la capacidad adecuada para afrontar los desafíos que tienen que afrontar. Y dice Robert Spelman que todo consenso presupone una conversación entre interlocutores que pretenden alcanzar acuerdos, pero la conversación no produce verdades. En todo caso, pone a prueba ciertas verdades, pero no crea nuevas verdades. ¿Quiénes inspiran confianza? No las comisiones, no quienes operan según leyes de dinámica de grupos, sino
los miembros particulares de una comisión, porque solo ellos tienen conciencia. Por eso, en el ámbito judicial, tienen tanta fuerza los llamados votos particulares. Es decir, los votos particulares de quienes, ya sea porque están alineados con la voz que esgrime quien hace de ponente principal y son votos particulares concurrentes, o ya sea porque están, y es lo habitual, en abierta discrepancia y por eso se llaman votos particulares discrepantes, ponen su nombre, que es como decir, yo formo parte no de una sala de jueces, sino que mi nombre aparece para decir que estoy de acuerdo o que estoy en abierto desacuerdo. Tienen mucha fuerza esos miembros que se separan por un día, por un instante de la comisión y dan la cara para desmarcarse del parecer supuestamente unánime que a lo mejor no está. Inspiran desconfianza a aquellos profesionales de cualquier rama del saber que en vez de dejarse asesorar y eventualmente convencer, ceden decisiones precarias a comisiones de expertos. Eso sucede mucho en nuestro tiempo. Y tiene su sentido inicialmente hablando, porque muchos que toman decisiones no pueden abarcar todo el espectro de toma de decisiones que hay que tomar, y hace falta contar con buenos asesores, con buenos consejeros. Pero cuando quienes toman decisiones se les ve que no tienen capacidad para afrontar ningún tema en particular, porque han tenido pues, una formación especialmente superficial, raquítica, pues claramente es un descrédito para la profesión o para su propio proyecto político institucional en su caso. Finalmente, en cuanto a la confianza, tenemos la confianza en instituciones, y es la confianza de quienes no se exponen del todo. Por tanto, aquí rige otro principio. Aquí ya no nos hacemos vulnerables. Aquí procuramos no exponernos solo, en todo caso, una parte de nosotros. Cada uno de nosotros actúa como una sociedad personal de responsabilidad limitada. Por tanto, si alguien me engaña, no vuelvo, si puedo elegir a otro. Y si donde trabajo o donde interactúo me veo envuelto en condiciones monopolísticas u oligopolísticas, pues obviamente tendré que pasar, como se suele decir, tendré que pasar por el parecer de esa organización en cuestión. Tendré que volver a esa organización, pero no creo en lo que ahí se me transmite. Y bien, pues es uno de los temas de nuestro tiempo que resulta de particular alcance. Hace unos años, pues me vi envuelto en una circunstancia pues bastante singular y que como anécdota pues se puede también contar en un escenario como este. Pues perdí una billetera y la dejé en un autobús urbano, y yo, que nunca voy en autobuses, pues tuve la fatalidad precisamente de perder la billetera en un autobús urbano. Y cuando me di cuenta que ya no tenía la billetera, pues no tenía más que casi instintivamente seguir al autobús, porque de un modo u otro le daría alcance. Era, vamos, una presunción errónea por mi parte, pero la intención era de abordar como fuera al conductor del autobús, demostrando que mi billetera estaba ahí y que me diera la oportunidad de recuperarla, porque tenía tarjetas, tenía dinero en efectivo, pero sobre todo tenía tarjetas y carnets. Documentación de la que hoy tanta falta hace. Y bueno, pues lo cierto es que perdí la esperanza de encontrar el autobús, y lo que hice fue llamar a un servicio de coordinación telefónica de la empresa municipal de transportes, en este caso la ciudad de Valencia, y me proporcionó pues las señas de los distintos autobuses que estaban pues desenvolviendo en la línea 31 de Valencia, y que bueno, pues me dijo que uno de los operadores, que uno de los autobuses podía tener esa billetera, y que era cuestión de que yo me esperara donde estuviera para que el autobús hiciera, digamos, el recorrido inverso y bueno, pues que pudiera en este caso abordar al conductor. Y eso hice. El autobús pues volvió. El conductor no recuerdo si era el mismo, pero yo tuve la sensación de que era ese el autobús, aunque no estaba del todo seguro,
y allá que subí me enseñó el conductor amablemente, eso de enseñar es un sentido metafórico, el autobús y los rincones del autobús, no apareció la billetera por ninguna parte y me di casi por frustrado, pero no quería darme por frustrado, sino que quería, en este caso, pues recuperar mi billetera como fuera, ¿no? Y entonces lo que hice fue pues denunciar la sustracción de esa billetera, aunque solamente fuera para poder recuperar las tarjetas y justificar que podía tener que renovar de forma forzada el carnet de identidad. Y me puse en contacto con la policía y me dijeron que para todo eso tenía que ir a una comisaría a hacer los trámites oportunos. Y entonces yo pues me desplacé a la comisaría de la Alameda, que se llama en Valencia, donde tenía que hacer esos trámites, y al llegar allí y esperar unas horas, pues uno de los policías nacionales, no con gran amabilidad, sino más bien lo contrario, me espetó diciendo que esos trámites se pueden hacer perfectamente por teléfono, que era un modo para no perder tiempo yo y no hacerlo perder a ellos, que estaban al frente de cometidos bastante de mayor enjundia. Bueno, pues me di por vencido, aparentemente, y me volví a casa dispuesto a hacer la denuncia telefónica. La practiqué después de contestar a una operadora en todos los términos, el interrogatorio que me hicieron lo pude satisfacer, creo yo, y me dijeron que eso sí, tenía que ir a la comisaría a firmar la denuncia. Entonces, pues volví a la comisaría con intención, evidentemente, de firmar y solo firmar, porque no hacía falta más. Y bueno, pues al cabo de unas horas de regresar de la comisaría, pues recibo una llamada telefónica de una señora de unos 85 o 90 años que me dice que ha encontrado mi billetera y que ella y su marido la conservan en su casa y que esperan que yo vaya a recogerla cuando quiera. Bueno, pues claramente veo que hay un milagro de fondo. Estoy dispuesto a lo que sea con tal de recuperar mi billetera y llevo una caja de bombones como un detallito para este matrimonio amable que se ha enternecido de esa billetera que estaba en un asiento del autobús, ¿no? Y bueno, pues me quedé enormemente agradecido por el detalle confiable y leal, por así decirlo, de esta familia que no conocía y que me dio muestras pues, de ganarme su confianza. Pero yo quería seguir colaborando con el Ministerio del Interior y entonces quise anular la denuncia de la billetera. Entonces lo que hice fue pues comunicar que daba de baja esa denuncia. Entonces me dijeron que tenía que ir a firmar, en este caso, la anulación de la denuncia, cosa que me apresuré a hacer. Y estuve más de 3 horas para poder atender el caso y, eso sí, pude ser partícipe de todas las denuncias sobre las temáticas más inverosímiles que otros ciudadanos hacían en el mismo tiempo y lugar. Y esto me llevó también a tener un aspecto de enorme alcance, y es esa distinción que algunos hablan de ética en las organizaciones y ética de las organizaciones, y me ocupé de este segundo aspecto, cuando una organización no promueve, digamos, la calidad ética en sus interactuaciones con los demás, porque de lo que se trata al final es de que todos se informen en el sentido más espurio de la expresión de los problemas de otros, en el sentido por el conducto, digamos, menos reglamentario. Algo falla y a veces nos cuesta mucho. Es una reflexión, desde luego, personal. El problema es que para anular denuncias o para comunicarlas, ahí sí que hay que pasar por el mismo lugar, porque, como sabemos, por muchas rivalidades que haya entre Policía Nacional y Guardia Civil, unos se ocupan de ciertas denuncias y otros se ocupan de otras denuncias. No voy a entrar en más consideraciones sobre ello. La confianza en instituciones solo puede restituirse muy lentamente. A diferencia de la confianza personal que puede restituirse en cualquier momento a través del cambio de actitud de otro, una reacción de esta índole no existe en la vida de las instituciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo se puede recuperar la confianza perdida en las instituciones? Cuando vemos que una institución se hace cargo voluntariamente de las pérdidas para que no suframos perjuicios indebidos. Entonces no solo confiaremos ahí, sino que seremos leales a esa institución. Cuando esa institución asume errores y se adelanta, no espera tarde y mal a tomar nota de lo sucedido. ¿Por qué abrir espacio a la confianza? Pues porque supone un ahorro de tiempo y de dinero,
porque supone una disminución de costes de transacción, de asesoramiento de toda índole aneja, porque fomenta la transferencia del saber, fomenta la comunicación a todos los niveles, porque vincula a los colaboradores y fomenta la motivación intrínseca, y porque ayuda y vuelve exitosa a la dirección, que no significa solo conseguir objetivos, sino ganarse la confianza de las personas que han de alcanzar esos objetivos. La lealtad tiene otros matices y en general, más que una cualidad, es una condición de posibilidad para que se vivan ciertas virtudes. Tiene más unidireccionalidad que bidireccionalidad. Pero esa unidireccionalidad no debería implicar pasividad, porque no se trata de asumir acríticamente y de forma irresponsable los postulados del sujeto o de la institución a quien se le tributa lealtad. La lealtad puede suponer vernos en la tesitura de tener que tomar decisiones éticas difíciles. La lealtad no es sinónimo de sumisión incondicional y presupone que el interlocutor ha podido suscitar confianza. Aunque en escenarios emotivistas como los actuales se pudiera dar una imagen errónea, se pudiera incluso promover una sumisión gregaria. Y ese es uno de los temas de mayor calado hoy y que merecen un estudio a fondo del que estoy dando los primeros pasos, que es cómo una institución puede promover lo más opuesto a la lealtad en sus miembros de forma inofensiva o de forma plenamente deliberada. Si el interlocutor en cuestión es una institución, entran en escena otras variables colindantes con la lealtad, como son la diplomacia, la negociación político-parlamentaria, el cumplimiento de la palabra dada y un largo etcétera. Solo esto ya merecería una conferencia posterior. Esto ya en las conclusiones. La confianza se encuentra en la base de todo proyecto interpersonal y corporativo, porque presupone el logro de la excelencia, porque implica la asunción voluntaria de responsabilidades, favorece la motivación intrínseca de los colaboradores, propicia el logro de los objetivos estratégicos de la organización. Es un fenómeno de carácter intangible que implica riesgos, madurez para aceptar una derrota, qué importante es el concepto de madurez y cómo converge con el trabajo significativo hoy también, y supone también la disposición a no pagar cualquier precio por algo. Quien está dispuesto a todo no es de fiar. Quien está dispuesto a muy poco tampoco es de fiar, porque no tiene la motivación suficiente, porque no confía en sus propias posibilidades. La confianza en este aspecto también sería un término medio. La lealtad es un fenómeno de carácter intangible, resultado de una firme convicción y que no debería conllevar automatismos en la respuesta que suscite, aunque en escenarios emotivistas como los actuales cabe que se acorten los tiempos en cuanto a la respuesta. Es decir, cabe que prestemos demasiada sumisión fulminantemente, de una forma demasiado súbita, de una forma demasiado poco reflexiva. Sin confianza no hay lealtad y viceversa. Ambas cualidades se coimplican en un sentido lógico. Vista en todas sus dimensiones, la disponibilidad a la confianza es rentable, pero incluye la disponibilidad a aceptar un desengaño. El consuelo será, siguiendo la frase de La Rochefoucauld, que en todo caso es más honroso ser defraudado por los amigos que desconfiar de ellos. Es mejor que te engañen a estar solo, para que nadie te engañe, alejado del mundo, como vimos en esa famosa película y tan trascendente a otros niveles de Mejor Imposible, donde pues, el protagonista, un artista o un actor, un escritor más bien, pues huidizo, desconfiado del mundo, que tenía pues verdadero miedo de contaminarse y de contagiarse de cualquier tipo de virus bacteriológico que circulara alrededor, pues necesitaba abrirse al mundo, necesitaba abrirse a los otros y necesitaba que otros también le sostuvieran. Necesitaba incluso que otros le defraudaran, más que estar solo en su apartamento alejado del mundo. Mucho más se puede hablar de todos estos temas. Encantado de haber podido estar con todos vosotros, dispuesto a seguir aprendiendo
y que las preguntas que vengan ahora y en el futuro pues sirvan de cauce para un buen debate. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al profesor Manolo Guillén por la cuestión que me plantea sobre el cine y la dirección de empresas o el cine y la ética empresarial, para dar razón de la confianza vista desde el cine, la confianza y, en su caso, la emergencia de su opuesto para luego pues, volver a un escenario donde se pudiera recuperar la confianza. Hay muchísimos casos posibles que abordan esta temática y que algunos tienen un trasfondo eminentemente jurídico y, por qué no decirlo, judicial. Y estoy pensando en acción civil y en acción judicial como dos casos emblemáticos donde hay trabajo de personas que colaboran en distintos despachos de abogados y momentos de desconfianza y desconfianza que cede paso a una confianza renovada, pero con muchos matices. Relaciones en ocasiones con profunda inmadurez afectiva por parte de los protagonistas, incluso siendo familia de sangre entre ellos, que toman decisiones erróneas, que suscitan enorme desconfianza porque consideran que son ellos los protagonistas, los únicos protagonistas del mundo, y en un momento dado pues tienen que sentarse a reflexionar cuanto menos, para decir, puedo ganar el mundo entero, pero ¿me compensa perder el alma? ¿Me compensa perder lo que me queda de integridad, si es que me queda algo? El caso de acción judicial sería un buen ejemplo para ello. No hay duda que en el cine español también hay buenos elementos para trabajar estas consideraciones. Y sin lugar a dudas, yo soy muy seguidor del director de cine Oriol Paulo, que tiene pues muchas obras en proyecto, además de obras ya realizadas. Y sin lugar a dudas, pues por lo que sé de buena tinta que vas a nacer en 2022, Los renglones torcidos de Dios, pues me parece que va a ser un caso de enorme alcance. A propósito pues de un hospital psiquiátrico donde una protagonista quiere averiguar, quiere esclarecer un delito y quiere pasar como una más, digamos, de ese escenario. Pero sin llegar a eso y sin llegar a la serie que se va a emitir pues en las próximas semanas y que lleva por título El Inocente, a lo largo de 8 capítulos, donde también se van a abordar temas de confianza y de reconstrucción de la confianza perdida por parte de un sujeto que intercedió en una pelea y que en un momento dado pues pasó a convertirse en un asesino, y no era esa su intención, pero todo se volvió en su contra, y al cabo de unos años, cuando intenta reconstruir su vida, vuelve otra vez a interponerse pues una funesta llamada telefónica que lo complica todo. Pues sin llegar a eso, hay un caso que merece la atención para todos nosotros y que es muy bueno proyectarlo en el cine, y en el cine, digamos, en pantalla grande, pero también, como es natural, en formato DVD, entresacando algunas secuencias, pues es del propio Oriol Paulo, es el caso Contratiempo. El caso Contratiempo, que tiene un subtítulo que es especialmente emblemático, que dice así: toda historia tiene al menos 2 caras, la verdad solo una. Que es como decir, uno puede contar la historia, tu historia, mi historia, de forma diferente, incluso divergente. Pero la verdad es una, queramos construirla nosotros de otro modo o no.
La verdad es la que es, nos guste más o nos guste menos. Pues es a propósito de, bueno, pues de un accidente por una singular pugna entre hacer caso o no hacer caso a la indicación de un GPS en un entorno pues de la parte del Bajo Pirineo, y en donde el protagonista pues se ve envuelto en una situación difícil porque por una decisión que ha tomado en décimas de segundo, todo su proyecto profesional, que en clave empresarial estaba en un nivel top pero sin ningún fundamento de fondo, pues se ve erosionado, se ve en un momento de especial amedrentamiento. Y reconstruir ese suceso para que le perjudique lo menos posible, pues pone en liza la figura de un profesional del derecho que le atiende a él y que pasa a ser, digamos, su mandatario. Y esto tiene un aspecto esencial en el ámbito profesional, que es cuando el asesor profesional se convierte en un estratega que se corrompe, porque incurre en un absoluto y radical seguidismo del otro. El otro está merodeando el precipicio y el asesor o el asistente, digamos, cae con esa persona también en el abismo. Y bueno, pues sin ninguna duda hay pues mucho fondo interesante interpretado por actores de primera fila y que merecen pues un análisis especialmente pues detallado y por supuesto pues además de comercial en el sentido económico de la expresión, y que en China ha tenido una eclosión enorme, pues sí que es verdad que para el mundo hispano nos pueden venir muy bien casos donde algunos toman decisiones en precario, donde se creen lo que no son, donde todo les viene demasiado grande y solamente viven de la apariencia, pero reconocen ellos en un momento dado que estaban podridos por dentro. ¿Por qué? Porque vivían instalados en la superficie, porque se creían lo que no eran, y la vida les pudo poner en un aprieto para ponerles en su sitio. Hay otros casos también del cine europeo especialmente relevantes, en modo de ver. El caso En un mundo mejor es un caso donde se traza la problemática de la confianza y la desconfianza con profesores de centros educativos y con familias desestructuradas y con familias que quieren recomponer el llevarse bien, aunque solamente sea por los hijos que hay en juego o que hay en común. Pues un tema de enorme alcance que atraviesa lo interpersonal y se adentra en lo intraprofesional, por razones que no voy ahora a desgranar. También en el cine europeo, el caso Después de la boda ayuda mucho, porque ayuda no solo a contemplar las tortuosas relaciones, no siempre diplomáticas, entre Oriente y Occidente, entre Copenhague y Bombay, sino también ayuda a calibrar cómo una vida que ha pasado absolutamente en la más radical intrascendencia pasa a tener un inusitado protagonismo ante una donación que un magnate sueco está en disposición de hacer para un orfanato en Bombay. Y a partir de ahí, pues, aparece el auténtico talento y aparece el auténtico sentido de la donación, donde hay un donante, pero también tiene que haber un donatario que acepte esa donación. Y a lo mejor el donante no solo tiene dinero, sino que tiene necesidad de afecto, porque el donante puede estar muy solo en un lugar donde aparentemente es el dueño del mundo, siendo el promotor de un holding empresarial que tiene sedes en Nueva Delhi, que tiene sedes en Nueva York, que tiene sedes en Londres, pero que le falta lo principal en un momento en el que su vida peligra porque padece de una grave enfermedad terminal. Bueno, pues hay muchos casos, como nos podemos imaginar, pero que para la dirección de empresas, para quienes se adentren en la ética empresarial, todos ellos tienen sustrato empresarial
y por eso mismo los he mencionado. Hay otros que afectan a otro tipo de sectores, más de índole de seguridad pública, y ahí, como tienen menos alcance empresarial, como puede ser el caso de la mía de los otros, pues he tenido menos necesidad ahora de hacer mención de ellos. Pero bueno, no sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, pues ahora viene el cierre institucional. Muchísimas gracias a todos. Bien, pues nada, simplemente daros las gracias a todos por haber estado a lo largo de toda esta sesión con nosotros y os emplazamos para la próxima en la que ya os avisaremos cuándo va a ser. Muchas gracias y damos por cerrada esta sesión tras haber dado las gracias a Ginés Mora por haber acudido hasta aquí, hasta la facultad y habernos dedicado parte de su tiempo, que yo no sé cómo lo saque, cómo lo estira para tantas cosas como hace, pero le ha dado tiempo para venir. Muchas gracias a todos.